cerramos este año, sobre todo teniendo en cuenta un balance de lo que ha sido el 2023, señores. Hemos tenido picos de todo tipo, ya sea en el ámbito jurídico, también en el ámbito político, que han estado ligados. Prácticamente conexiones donde evidentemente los personajes en la política han llamado más que la atención, comenzando por la Junta Nacional de Justicia, comenzando también con el fiscales supremos, comenzando con la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, incluso los congresistas que nos tienen acostumbrados a una serie de cuestionamientos. Bien sabemos también la popularidad que arrastra el Congreso de la República, pero para poder entender y tener un balance más certero, tengo en estudio invitado, por cierto, un placer conversar con él, Gustavo Romero, abogado y analista político. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, gracias. No, gracias a ti por venir un 1 de enero y sobre todo dar una especie de perspectiva de lo que podría ser el 2024, este inicio de año que esperemos que sea mejor para todos los peruanos. Y por cierto, feliz año nuevo. Muchas gracias, igualmente. A ver, ¿con qué empezarías tú de lo que nos ha dejado todo este año 2023? Yo creo que es un estado, digamos, podríamos resumirlo en un par de palabras quizás, ¿no? Ha sido una situación de mucha inestabilidad jurídica y podría emplear una palabra un poco extraña, una especie de anomia. Es decir, la gente, ni siquiera las instituciones, las autoridades están respetando la normativa y ni siquiera las resoluciones judiciales. Y, por ejemplo, no hay que ser un mago para darse cuenta. Lo que ha habido en la Fiscalía ha sido una insubordinación de parte de los fiscales, ¿no? A ver, vamos a ponerlo en simple, porque de pronto la información comenzó a surgir semana a semana de algunos chats, de algunos videos, audios, donde también, por ejemplo, se podían ver retazos. ¿A qué me refiero con videos? Incluso hay cámaras de seguridad dentro de la Fiscalía de la Fiscal de la Nación en pasillos. Hasta eso hemos tenido en imágenes. Ahora, claro, ¿cómo comenzar a hilar todos estos casos? Porque evidentemente el televidente, cuando ve una parte de la historia, se hace una idea de la historia. Pero ¿cómo podemos entenderlo y cómo podemos expresar también a nuestro auditorio de lo que realmente está pasando? ¿A qué responde todo esto? Porque todo parece al comienzo todo extraño, todo súper raro, y prácticamente había como un versus dentro del Ministerio Público. Pero luego sale una denuncia constitucional por parte de la Fiscalía de la Nación a la presidenta Dina Boluarte, lo que uno, incluso los periodistas se quedan sorprendidos, que ¿por qué en ese momento la denuncia constitucional? Entonces, ¿la lectura para ti cambió o a qué responde todo ello? Yo creo que ha sido, si empezamos por lo último, me parece que fue una torpeza por parte de la Fiscal de la Nación presentar una denuncia constitucional un poco apurada cuando días antes había señalado que se iba a ampliar el plazo para la investigación. Pero además, como regresamos a un tema muy polémico desde el punto de vista jurídico, si existe autoría mediata, aquella tesis empleada para el caso de Fujimori, si debería también emplearse para este caso por tratarse de una cadena de mando y respondiendo supuestamente respondiendo a la Presidenta de la República como jefa de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, respondiendo por esta cadena de mando, respondiendo por las muertes. Y yo creo que existe una enorme equivocación de no deslindar dos tipos de responsabilidad. Una es responsabilidad política y la otra es la responsabilidad criminal. Y eso hay que diferenciarlo bastante bien. Y creo que eso es lo que provoca que se politice también mucho el tema, la judicialización o de la política o la política judicializada, ¿no? Ahora, hay un tema que me parece importante analizar ahora que estamos iniciando el año, Gustavo. El tema de la institucionalidad. Porque hemos visto en diversos planos, Ministerio Público, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y demás, el Poder Judicial, prácticamente todos tienen arrugas, si podríamos decir, o situaciones cuestionables en el cual la opinión pública comienza a decir, bueno, ¿qué se nos viene en política en el 2024? Estamos prácticamente de crisis en crisis. Sí. En las últimas Navidades prácticamente lo hemos celebrado con un presidente distinto, teniendo en cuenta también lo de Pedro Castillo Terrón. Claro, si sacas el análisis, sí, estamos, claro, presidente distinto, señores. Hemos tenido a rostros de mandatarios, de líderes de la nación, que decimos, bueno, amanecemos con uno y terminamos con otro. Entonces, eso también nos lleva a una lectura de qué es lo que está pasando y cómo eso también va a generar reacciones, repercusiones y media también en la opinión pública, que está comenzando a ver a la clase política, o ya lo vio desde hace mucho tiempo, sí, la clase política, a la clase también ejecutiva,
legislativa, desde el Ministerio Público también el accionar, y básicamente es hacia dónde estamos yendo y a dónde vamos a ir en 2024. Según tú, ¿cuál es la perspectiva? Mira, yo creo que el 2024 todavía va a continuar esta inestabilidad, porque hemos concluido el 2023 con mucha inestabilidad, como yo te decía, como una especie de anomia, es decir, falta de respeto a las normativas y falta de respeto inclusive a las autoridades. Claro. Porque no solamente es un tema ya de la percepción de la ciudadanía que reconoce a un Estado parasitario, a autoridades absolutamente incapaces, incompetentes, y además a todo eso con una gran falta de liderazgo. Y sobre todo donde también queda esa sensación, no sé si compartes esa idea de que todo vale. Todo vale en todos los frentes, en el sentido de que si antes nos sorprendíamos y quedábamos anonadados de una situación que pasaba con un parlamentario, ahora vemos que esa situación, como el caso de los mochasueldos, se repite hasta de una forma sistemática, ¿no? Y no solamente eso, sino que ahora, a pesar de lo que digan o lo que va a seguir las investigaciones, porque tienen que seguir su curso, tenemos a la fiscal de la Nación pues ahí comprometida, ¿no? Como presunta líder de una organización criminal, donde también llama la atención y decimos, oye, ¿qué vamos a entender y qué vamos también más adelante poder plantear como solución o como también como país, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que esa es la gran interrogante, y siempre cuando uno empieza el año o comenzamos de algo de cero, siempre tenemos buenos augurios, tenemos, digamos, una perspectiva de lo que todo puede ser mejor, pero la pregunta es cómo podríamos enrumbar o cómo podríamos ayudar también al Perú como ciudadanos nosotros, ¿no? Y también como siendo parte de esta gran nación, a ser un poquito mejor cuando tenemos todas esas ruidas que te mencionaba al inicio. Sí, creo que los dos problemas fundamentales son economía, el tema económico, y el tema de seguridad. Si tú atiendes esos dos temas, agarras al toro por las astas con esos dos temas, yo creo que se arreglaría mucho en lo que nos viene en 2024. Yo lo que creo que justamente mencionaba, esta falta de liderazgo por parte de la presidenta de la República. De ese plan Boluarte, que nunca hubo ningún plan, pero ¿no? Si nunca hubo nada. Y además están hablando, han cambiado moco por baba, porque en el caso de Vicente Romero con el actual Torres, ¿no? Sí. El otro día lo he escuchado y me parecía que el pata estaba en la Conchinchina, pues estaba hablando de otro país que no era el de nosotros. Salgan ustedes sin problemas, oye, salgan sin problemas, por Dios, están matando más gente. Claro. O sea, es un absurdo, porque están llamando, están designando a gente muy incompetente. Ajá. Entonces, cuando, si bien puede existir una licitud en los nombramientos, lo que le pierde a estas personas es legitimidad. Es decir, esa capacidad. Y también está perdiendo legitimidad, que algo para nosotros nos parecía importante, en la Fiscalía de la Nación. A ver, te voy a pedir así en concreto, o que tal vez puedas hacer, o tengas tu lista top, de lo mejor o lo peor del año de Dina Boluarte, de lo que ha pasado. ¿Qué es lo mejor? Ay, me la pone difícil. A ver, ¿qué podría decirte? Yo creo que por lo menos ella permaneció, es una mujer de carácter, pero es una mujer con poca capacidad de liderazgo y poco competente. Pero lo que finalmente se ha logrado es de que, por lo menos en el exterior, calmar las aguas. Así es, no exista esta presión, y yo creo que fundamentalmente ha tenido el respaldo por parte de los Estados Unidos. Y creo que es importantísimo, ¿no? Importantísimo, porque es un socio estratégico. Claro. Bueno, esa fotito con Joe Biden, ¿no? Que se va a quedar para la historia, ¿no? Claro, bueno, una reunión que nunca se dio, pero que evidentemente es un simbolismo, pero ¿no? Digamos, el último viaje también ha sido importante, claro. El viaje de la PEC. Sí, claro. Y luego que el Perú sea en 2024 sea anfitrión. Claro. Ahora, eso sí es una buena señal. Ajá. ¿Qué es lo que diría lo malo? Bueno, es que siguen llamando a gente muy incompetente y que no se resuelve y no se arma un buen plan para enfrentar el tema de la seguridad. Ahora, no solamente un tema de seguridad interna, sino también una de seguridad con respecto al
algunos países vecinos, específicamente el caso de Bolivia, porque hasta tenemos una información, o por lo menos lo que me ha llegado, es de que pues, está entrando algún servicio de inteligencia iraní en el caso de Bolivia, un tema bastante peligroso para nosotros, ¿no? No, claro, sobre lo que significa también cuidar nuestras fronteras, y también nos gustaría saber si hay una especie de iniciativa a nivel regional sobre cómo hacer una mesa de diálogo para frenar este crimen organizado transnacional que evidentemente nos está golpeando desde todos los frentes. Mientras uno es capturado en Chile, luego de eso pues sale de prisión y lo encuentras en Ecuador y luego retorna al Perú y tiene una estancia en Perú y luego regresa a Colombia. O sea, básicamente se han convertido en bases operativos los países de estos líderes, ¿no? Como el Tren de Aragua. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Recordemos, y yo ya lo había señalado en algunas entrevistas e inclusive lo había publicado, que en el caso de Venezuela en realidad se han abierto las cárceles, ¿no? En realidad lo que hicieron en su momento en Cuba para que se fuesen todos a Estados Unidos en los años 80. Algo se ha repetido lo mismo, han salido no sé cuánta gente de las cárceles, pero han soltado y se han ido a los otros países y finalmente se han liberado del problema. Ahora, ¿es posible concertar los líderes de cada uno de los países? Yo lo veo complicado, porque los dos problemas los tenemos. En caso de Gustavo Petro, que es un izquierdista y además se ha vuelto una persona muy hostil con respecto al régimen del Perú. Y en el caso de Maduro, que él lidera en realidad una banda criminal que ha tomado por asalto el poder y además con vínculos con el narcotráfico. Con el caso de Bolivia, también es un tema... Simplemente nos quedaría en todo caso Ecuador y Chile con quien podríamos compartir información. Se podría, ¿no? Quizás también algo quizás con Argentina, probablemente, ¿no? Y también el caso de Paraguay, tampoco las cosas se repiten. También hay un problema de narcotráfico porque las fronteras son muy débiles, ¿no? Sí, sobre todo que se vuelve también una coladera, ¿no? Y genera extrañeza, no sé, en las últimas semanas, Gustavo, no sé cuál también es tu perspectiva en el sentido de que tenemos nosotros una disposición, ¿no?, por parte del gobierno peruano sobre el flujo migratorio, donde algunos de ellos están retirando por el norte del país y por Ecuador están ingresando. Y por ahí también están exigiendo a través de sus autoridades que ya pongan restricciones más sólidas, porque básicamente lo que están haciendo es irse para Quito, es irse para Guayaquil y ya está. Claro, para nosotros del Perú lo vemos con una perspectiva positiva porque se están retirando, pero de pronto también por el otro lado ya están comenzando a hacer exigencias, como nosotros lo hicimos también con Chile en su oportunidad. Recordarás lo que pasó en la frontera. Sí, claro. Pero no solamente, pero estas son las contradicciones con la falta de capacidad y la competencia, que por ejemplo han flexibilizado el tema del visado para el caso, por ejemplo, de El Salvador. Han flexibilizado recientemente, o sea, ahora se van a venir los maras también. Aquellos que Bukele no los mete a la cárcel se van a venir para acá, pues, porque no le van a exigir visa. Y te voy a comentar, el único país que alguna vez que tuve que ir un par de veces, me prohibieron la entrada. Te estoy hablando en los 90s. La visa era más exigente que Estados Unidos. Tenía visa para Estados Unidos, ¿no? Mira, ¿dónde no me permitieron entrar? Fueron en su momento, ¿no? Claro. Pero creo que cada país tiene también el derecho de imponer sus reglas. Claro, la soberanía, ¿no? Y claro, eso. Y además para poder hacer un tamiz de qué personas entran. Bien, Gustavo, se me va el tiempo, solamente tengo un minuto máximo en el sentido de cómo redondeas este 2024, qué es lo que esperas realmente del gobierno o algo que quisieras comentar, porque estamos iniciando el año y siempre tenemos auspicios, ¿no? Bueno, lo que creo que hay que crear un clima de estabilidad, de seguridad y que esperemos que se pongan las pilas después de estas supuestas o exitosas marchas que supone han habido. A mí la verdad no me han parecido. Pero creo que hay que darle estabilidad al país para poder ofrecer a los inversionistas y a los capitales, tanto nacionales como extranjeros, un clima de estabilidad y tranquilidad para que puedan invertir en el Perú y generar puestos de trabajo. Muy importante eso. Muchas gracias, Gustavo Romero, abogado y analista político, por estar con nosotros aquí en Carmen y RBK. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial.
pero regresamos con más. No se muevan.